María entró en la habitación de su hijo, miró a su alrededor, suspiró, sonrió y dijo en voz baja: «Voy a ordenar esto, Diego. A lo mejor tiro algo que no necesito. Han pasado 5 años, cariño. 5 años sin ti. Hace 5 años, Diego, el hijo de María, murió trágicamente. Y hoy decidió revisar sus cosas que no había tocado en todos estos años. Todo estaba igual que cuando estaba vivo. E incluso ahora sus manos no se levantaron, no queriendo perturbar el orden que Diego había establecido. Sin embargo, tomó una pila de libros y cuadernos de la estantería, los colocó sobre la mesa y comenzó a revisarlos. Se le escapó una tarjeta de colores brillantes, evidentemente una tarjeta que su hijo había guardado para unas vacaciones pasadas. María le dio la vuelta y leyó la nota manuscrita de su hijo. «Mamá, te quiero». La mujer se tambaleó. El dolor que no había remitido en 5 años le atravesó de nuevo el corazón. Se apoyó en la pared, pero las piernas le fallaron. Se deslizó indefensa hasta el suelo. Quiso volver a gritar como entonces. «No, no puede ser». Pero ya sabía que eso no ayudaría a deshacerse del dolor que se había alojado para siempre en su alma. Su hijo, joven, hermoso y sano, acababa de cumplir 16 años. Feliz, lleno de amor y éxito en todos los ámbitos. Ella, su madre, estaba segura de ello, al igual que todos los que la rodeaban, pues Diego era muy querido. Pero no fue así. ¿Qué era? ¿Destino o casualidad? Tomando aliento tras otro golpe de dolor, María volvió a mirar alrededor de la habitación. «Nunca te veré crecer. Ya habrías cumplido 21 años. Quizá las cosas habrían cambiado en esta habitación. Tal vez te habrías ido de casa y habrías empezado tu propia vida. Pero no. Aquí todo sigue igual. Nunca te casarás. No tendré nietos. No tendré nada. Te fuiste y nunca volviste. Y mi tiempo se detuvo». El cruel recuerdo devolvió a María aquel mismo día, su último día, sus últimas horas juntos. Su hijo se preparaba para ir de excursión con sus compañeros de clase. Diego era miembro de un club de senderismo. Se reunían a menudo y todo iba bien. Pero nunca antes habían viajado tan lejos y durante tanto tiempo. 2 semanas era demasiado tiempo. María ayudó a su hijo a hacer las maletas, pero una ansiedad inexplicable le roía el corazón. Como no quería alterar a su hijo con sus dudas, intentó calmar su corazón con una conversación informal. «Llévate un par de calcetines de repuesto. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y si los pones en remojo? No ocuparán mucho espacio y no cogerás frío. ¿Has traído el botiquín? Buen chico. Mamá, ya he hecho viajes antes. ¿Por qué estás tan preocupada?» Su hijo la tranquilizó, y María sintió que luchaba por contener su irritación. «Pero es la primera vez desde hace tanto tiempo. Créeme, todas las madres de tus amigos están igual de preocupadas ahora. Y con razón. No quiero ni imaginarme cómo será cuando me llamen a filas. ¿O estás tratando de volverme loca? No hables de eso todavía. Nos preocuparemos de ello cuando llegue el momento. ¿Estará el señor García contigo? Sí, claro. Es nuestro instructor. No se preocupe, por favor. Te estarás riendo de ti mismo en 15 días cuando regrese. Y esas células nerviosas habrán desaparecido. ¿O quieres que vaya por ahí contando a mis amigos que mi madre no me dejó? Me apetece mucho, pero sé que no lo harás ni por mis neuronas. Intentó bromear María. Ese fue el último día que bromeó. Nunca más tuvo que reír. Durante una semana entera intentó calmar sus preocupaciones, y casi lo consigue. Su hijo estaba bien. Eso era bueno. Solo faltaban 7 días, y tal vez volverían antes, incluso por un día. Supongamos que pierden dinero, que se quedan sin comida. No, no dejemos que nada de eso suceda, que todo vaya según lo previsto. ¿Qué me da un día? Nada. Lo principal es que mi hijo esté bien, feliz y contento. En aquel momento María aún estaba casada, lo que significaba que tenía un sello en el pasaporte. El hombre era el padre de su hijo. Pero toda su relación había terminado hacía años. Ella no quería recordar la historia. Había vivido el hundimiento de su vida personal y prefería olvidarlo todo. Siempre se hablaba de divorcio, pero por alguna razón la primera vez no fue favorable a su marido. Y cuando, al parecer un año antes de la tragedia, volvió a sacar el tema, fue María quien preguntó: «¿Qué?
¿Tienes tanta prisa? Dejemos que nuestro hijo termine la escuela en paz. No tengo prisa por nada. ¿No es hora ya de poner fin a esto? Nuestro hijo no es estúpido, entiende todo perfectamente. En cualquier caso, no tengo nada que objetar. Por supuesto, el hijo comprendía que algo iba mal entre sus padres, pero vivían pacíficamente, manteniendo relaciones amistosas y de vecindad. En el piso había 2 habitaciones. No había espacio extra para vivir separados. Solo había un biombo que los exmaridos levantaban por la noche y durante el día ocultaban detrás de un armario. Se mantenía la ilusión de una familia normal y completa, y ambos pensaban que era suficiente. Puede que incluso Diego lo creyera así. Papá vive en casa. Solo trabaja duro, a veces incluso de noche. ¿Qué podía haber de malo en eso? Esa noche, cuando empezó la segunda semana de viaje, no se quedó en casa. Por la noche, María habló con su hijo por teléfono. Todo iba bien. La alegre voz de Diego la tranquilizó, pero como de costumbre, solo temporalmente. Al irse a la cama, seguía pensando en su hijo durmiendo en una tienda en el bosque. Aunque no haya peligro, hace frío, hay humedad y mosquitos. Nunca se sabe lo que puede pasar. Si quiero preocuparme, nada puede impedírmelo, pensó la mujer con una ligera sorna, intentando tranquilizarse con ese pensamiento. No funcionó, pero seguía queriendo dormir, así que se quedó dormida. Al amanecer, se despertó sobresaltada. Se sentó en la cama, gritando alarmada. Diego volvió en sí y se incorporó, calmando los latidos de su corazón, sin darse cuenta de lo que había pasado. ¿Qué me pasa? ¿He soñado algo? No me acuerdo. ¿O esto es un ataque de pánico? ¿Por qué me pasa esto de noche? Diego. Dios, ¿y si le ha pasado algo a mi hijo? Está ahí fuera, en alguna parte, muy lejos. El pánico volvió a invadirla. Se levantó, encendió la luz, recorrió el piso, miró en la habitación de su hijo. Todo estaba bien, como siempre. ¿Cuál era el problema? No pensó en volver a dormir. Ni siquiera podía estarse quieta. Se paseaba por el piso como si quisiera escapar del desastre inminente. Incapaz de soportarlo, cogió el teléfono y se sorprendió de cómo le temblaban las manos. Quería llamar a su hijo, pero era de noche. Estaba dormido y no estaba solo en la tienda. Bueno, le llamaré de todos modos. Que se queje, que diga lo que quiera, pero no puedo más. No puedo esperar hasta mañana. Marcó el número, escuchó el timbre durante un buen rato, hasta que una voz mecánica le dijo que no contestaba. Yo misma puedo oír que no contesta. ¿Qué voy a hacer ahora? Se preguntó en voz alta, intentando calmarse de nuevo. Todos siguen durmiendo. Están cansados, han estado corriendo de un lado para otro. Aire fresco, nervios fuertes. Eso es la juventud. No como yo saltando en mitad de la noche. Cálmate. Llámame en una hora. Escucha lo que tienen que decir sobre este pánico. Durante una hora dio vueltas por el piso. Vio que había salido el sol y los pájaros cantaban. Creo que ya es seguro llamar. Claro que puedes, pero da miedo. ¿Y si no volvía a contestar? Aún así cogió el teléfono y marcó el número, suplicándose en silencio a sí misma. Diego, por favor, contesta. Dime que todo va bien y que no volveré a llamar hasta que vuelvas. No contestó. La mañana se convirtió en una pesadilla. Mi hijo no contestaba, ni tampoco ninguno de sus amigos. El teléfono de la orientadora del Instituto de Salazar también estaba en silencio. Ya no se parecía a nada, pero incluso aquellas horas de pesadilla e incertidumbre se recordaron después como felicidad. Entonces aún había esperanza. Y más cerca de la hora de comer, había certeza. María se enteró de que su hijo había desaparecido. Se había ahogado al amanecer. Comenzó una auténtica pesadilla. María no recordaba bien lo que había pasado después de que el instructor la llamara para contarle la tragedia. Gritó, no quería creer lo que había pasado, y de repente se quedó paralizada como si se estuviera muriendo. Para entonces su marido parecía haber regresado. Llamó a una ambulancia. Le pusieron inyecciones. Los días podían convertirse en noches. A veces brillaba el sol. Todo perdía sentido. María vio sollozar a su marido, le oyó gritar, le convenció para que se uniera al club de senderismo. ¿Por qué le dejaste unirse a ese club? ¿Por qué le dejaste ir de excursión?
La salvación del padre fueron las lágrimas y culpar a alguien de la muerte de su hijo. Amenazó con culpar a todo el mundo, para demostrar la culpabilidad o irresponsabilidad de Diego en la muerte. Todos están vivos, pero él no. ¿Por qué? ¿De quién era la culpa?, sollozaba. María, todo esto estaba fuera de su alcance. No podía llorar. Sabía que era culpa suya, de su madre. Sabía que todos estaban vivos, que Diego se había ido, así que no le quedaba nada por hacer. Intentaron encontrar a los culpables, pero nadie parecía tener la culpa. Aquel día todo siguió igual. Los adolescentes asustados, enfrentados por primera vez a la muerte, respondieron a los investigadores. No, nadie hizo daño a Diego. No, no nos peleamos. Nadie planeaba ir a nadar al amanecer. Todos estaban dormidos. Diego también estaba acostado como el resto de nosotros. No dijo que quería ir a nadar. Al amanecer sonó como si alguien pidiera ayuda, pero pensamos que nos habíamos inventado el ruido y volvimos a dormir. No fue culpa de nadie. Diego se ahogó porque se metió en el agua. Eso fue todo. A María no le importaba. Estaba preparándose para el funeral de su hijo, viviendo con el piloto automático, inspirando, expirando aire, moviendo las piernas, comiendo y bebiendo algo, sin pensar en razones, sin mirar la puerta cerrada de la habitación de su hijo. Solo existir, porque la vida sigue aunque ya no esté. Dicen que el dolor une más a las personas. Tal vez, pero no todo el dolor y no todas las personas, al parecer. Con mi marido hubo una pena compartida peor que ninguna. Perdieron a su propio hijo. Tal vez fuera porque incluso antes se habían perdido el uno al otro. Pero después de lo ocurrido, marido y mujer empezaron a evitarse. No lloraban sobre los hombros del otro, no se cogían de la mano. Incluso cuando se quedaban solos en el piso, evitaban mirarse. Esto hizo que la experiencia fuera aún más insoportable. Quizá por eso algún tiempo después del funeral, quizá el noveno día, quizá más tarde. ¿Quién contaba esos días? María vio a su marido haciendo las maletas. Pero es mejor así. Quizá no debería irme, pero ahora nuestra convivencia ha perdido todo el sentido. No te preocupes, no tengo derecho al piso. Pediré el divorcio yo misma. Si necesitas algo, llámame. Vale, vale, respondió apático. Su corazón, abrazado por el principal problema de la vida, no reaccionó a esas palabras. No aceptaba esta pequeña pérdida. Todo había perdido su sentido, se dijo mientras la puerta se cerraba tras su exmarido. El piso se quedó completamente vacío y frío, como si, ojalá llegue a ser como tú, hijito mío, pensó. Yo también estoy muerto. Ya no estoy aquí. María no encontró apoyo en su entorno. Antes de la tragedia, había sido una mujer sociable. Tenía muchos amigos, solo conocidos. Nunca estaba sola. Parecía que, incluso después de lo ocurrido, no debía estar sola, pero lo estaba. Al principio, cuando la gente se enteró del inmenso dolor de María, se abalanzaron sobre ella. Querían apoyarla, ofrecerle ayuda, expresarle su simpatía, pero en lugar de la joven y bella, simpática e inteligente María, se encontraban con una anciana seca y antipática. Era comprensible. Tanto dolor en una persona. La gente no sabía qué hacer, cómo comportarse. Muchos habían pasado por diversos problemas en la vida. Muchos habían sufrido pérdidas, pero ahora se encontraba en un estado de colapso total del mundo. Y ella no necesitaba a nadie en su momento de necesidad. Sí, sí, gracias. Está bien. No pasa nada. Te escucho, dijo, y se dio la vuelta, retraída. No se podía cambiar nada. La gente se daba cuenta de que no podían hacer nada para ayudar. María no podía aceptar ninguna ayuda ahora. Quizá la estemos torturando para nada, dijo alguien. Es mejor dejarla en paz, que supere todo lo que le está pasando por sí sola, y ya. No se sabe qué pasará después, pero la gente ha decidido no torturarla con su simpatía, persuasión y persuasión. Además, algunas personas creen que la pena es contagiosa, porque todas sus amigas también eran madres. Todas tenían hijos, más o menos, de la misma edad, con sus propias aficiones, que a menudo conllevaban sus propios peligros. Temían caer en ese círculo de miseria que rodeaba invisiblemente a María. Ella estaba sola en este círculo y no le molestaba lo más mínimo. Se sentía más a gusto sola. Algún tiempo después del funeral, volvió al trabajo.
intentando recomponerse al menos exteriormente. Pero María estaba diferente, tan distinta que quienes la conocían desde hacía años no la reconocían. La infeliz madre no solo había cambiado de aspecto, sino también de carácter. Cumplía con sus obligaciones a conciencia, no cometía errores. En este sentido, todo seguía igual, pero en otros aspectos. María comprendía que a sus colegas les resultaba difícil mirarla, estar cerca de ella porque seguían con sus vidas. Tenían sus propias cosas que hacer, sus propias alegrías. El equipo de trabajo era predominantemente femenino, y quisieras o no, las mujeres tenían que mencionar sus asuntos y problemas personales y domésticos mientras trabajaban, hablar de sus hijos, maridos, a veces bromear y reír. Pero con ella, todo esto era impensable. Los colegas consideraban un sacrilegio comportarse como si no hubiera pasado nada en presencia de una persona que parecía haberlo perdido todo. No sonreía desde la muerte de su hijo. La propia María se daba cuenta de lo mucho que complicaba la vida a personas que siempre habían sido agradables con ella. Pero ella misma no podía cambiar nada. Por supuesto, al final, su pena se quedaría con ella, y se quedaría así para siempre. Pero no debía estropear el humor de la gente. No debía empeorar el ambiente en el trabajo, así que fue a ver al director y pidió que la trasladaran a la sala de control. ¿Para qué lo necesita?, dijo el director, escondiendo la mirada. Además, el sueldo allí es mucho más bajo. No me importa, respondió María, que se había vuelto muy reservada. Compréndelo. Es difícil para mí y para todos cuando estoy cerca. A lo mejor te equivocas. Dicen, por el contrario, que cuando hay duelo, es más fácil pasarlo con otros. El director intentó hacerla cambiar de opinión, pero él lo entendió todo perfectamente y firmó la solicitud sin más. A partir de entonces, María se sentó sola en una pequeña habitación. Contestaba al teléfono, entregaba llaves, cogía documentos. Cada vez le resultaba más difícil, pero ni siquiera se le pasaba por la cabeza la idea de volver al equipo. Cogió un libro y empezó a leer. No era ficción, no. Eran historias de amor, de felicidad, de maternidad. Era demasiado insoportable. Empezó a leer libros históricos. La información sobre el pasado lejano era un poco reconfortante. Muchos acontecimientos sucedieron en el mundo antes de que ella viviera, antes de que Diego viviera. La gente había sufrido, había muerto, y el mundo seguía adelante. Solo que para ella, para María, no había continuación. Se sentó en el pequeño ataúd en el que había encerrado su vida. Aquí trabajaba otra anciana, alegre y sociable, y la gente se reunía a menudo cerca de la sala de control. Todos querían charlar con ella, pero ahora, al encontrarse con la mirada apagada de María, todos se apresuraban a marcharse. Después del trabajo, llegaba a casa y se encontraba con un piso vacío y muerto que se iba convirtiendo en una tumba. Y entonces, involuntariamente, María se dio cuenta de que había un rincón de la habitación de Diego en el que aún quedaba vida. Era como si el espíritu del joven que se había ido para siempre aún rondara por allí. Todo estaba tal como Diego lo había dejado. Libros, partituras, lápices, discos, algunos otros objetos que su madre no sabía cómo se llamaban o había olvidado. Tenía cuidado de no tocar nada para no espantar al espíritu de Diego. Una vez a la semana limpiaba cuidadosamente el polvo de las superficies horizontales, pasaba la aspiradora por la alfombra, y eso era todo. Y por las tardes pasaba horas en la habitación, hablando con su hijo como si estuviera vivo. ¿Y cómo no iba a disfrutar de su soledad? Si alguien se enteraba de esta tendencia suya, pensarían que estaba loca, la obligarían a someterse a un tratamiento. Quizá incluso decidieran desmantelar todo lo que había en la habitación de Diego. Daba miedo siquiera pensarlo. No, todo seguiría como estaba, y su hijo seguiría allí. No había perdido la cabeza. Es la única persona con la que puede hablar. Sí, él no puede responder, pero María está segura de que la oye y de que está cerca. Incluso en el cementerio, donde también iba casi todas las semanas, no se sentía tan unida a su hijo. Allí estaba muerto, pero aquí seguía vivo. Quizá fue él quien la ayudó a sobrevivir, a recuperar la cordura, a no volverse loca de dolor. Por las tardes, después de sentarse sola en la sala de control, se apresuraba a volver a casa para contarle todo lo que le había pasado durante el día, para quejarse,
para pedirle consejo. Sí, no recibía respuesta. No se volvió loca, no oyó voces, no vio fantasmas, pero aún así se sintió aliviada de poder al menos comunicarse con el mundo de esta manera. Los demás parecían haber desaparecido por completo. Pasó un año, luego otro. Mucha gente empezó a olvidar poco a poco la tragedia que le había ocurrido a María. Sus vidas no se detuvieron, y los que no la conocían no tenían ni idea de por qué aquella mujer estaba sentada en la sala de control, siempre sombría y retraída. Cuando la veo, me pongo de mal humor, decía caprichosamente una joven compañera. ¿No puede poner una cara un poco más sencilla, al menos para trabajar con gente? No parece tan mayor, replicó su amiga. Pero ya sabes, dicen que alguien cercano a ella ha muerto o algo así. Todo el mundo pierde a alguien. Yo también he enterrado a muchos parientes. Mi abuela favorita murió, y mi tío, el hermano de mi padre, murió el verano pasado. ¿Y qué? Lloré un poco y seguí con mi vida sin estropear el humor de nadie con mi cara agria. María escuchó esta conversación. Quizá iba dirigida a ella. Suspiró con fuerza. La pena no la dejaba en paz. Si pudiera olvidarse de su hijo, aunque solo fuera un momento, le dolería profundamente. Volver a pensar en él le producía aún más dolor. Ella misma se habría alegrado de una distracción para olvidarse de sí misma. En un momento dado, mientras se preparaba para ir a trabajar, apartó con decisión su blusa negra. Desde la muerte de su hijo, siempre había vestido de negro. Sacó de su armario algo que había llevado antes. No era moteado, ni de colores vivos, pero tampoco negro. Se lo puso. Resultó que la ropa también podía afectar a su estado de ánimo y a su expresión facial. ¿Pero tenía derecho a olvidar su luto? ¿No ofendería con ello la memoria de su hijo? ¿No demostraría a la gente que estaba preparada para la vida cuando no lo estaba en absoluto? Desde aquel día, sin embargo, María ha cambiado un poco. Decidió que no tenía derecho a asustar a la gente y estropear su estado de ánimo. Aún no soy vieja, pensó la mujer. La gente podría llamarme presagio de muerte o bruja, o quizá mi aspecto sea un insulto a la memoria de mi hijo. No se alegrará de ver en qué se ha convertido su madre. Le gustaba que tuviera buen aspecto. Esa noche, por supuesto, habló con Diego de ello. ¿Crees, hijo, que debería maquillarme un poco antes del trabajo? Preguntó en voz alta y se estremeció. No se oyó ninguna voz, pero de repente un pájaro se posó un segundo en el alféizar de la ventana. Dio unos saltitos y se fue volando alegremente. Pues sí, decidió la mujer. Y poco a poco la gente dejó de evitar la sala de control, donde ya no estaba sentada una anciana sombría, cuya sola visión producía escalofríos, sino una mujer joven, no muy alegre, simplemente seria y reservada. ¿Qué hacer? La gente así también existe. Ella guarda las apariencias, viste decentemente y va a trabajar con diligencia. Así que todo debe irle bien. A María no se le ocurre hacer cambios serios en su vida, porque piensa que los cambios no son para ella. Una tarde de primavera, cuando salía del cementerio tras depositar flores en la tumba de su hijo, se le acercó un hombre. No era viejo, tenía unos 50 años. Mary ya le había visto antes en este triste lugar, y sonrió con simpatía y comprensión. Le veo aquí a menudo porque yo también estoy aquí a menudo. Visito a mis seres queridos. Están todos aquí, mis padres. Mi mujer murió hace un año y está enterrada aquí, junto a nuestra hija que era muy pequeña. Así es la vida. ¿Qué podemos hacer? María suspiró como respuesta. No le apetecía hablar de a quién visitaba. No era asunto de aquel hombre, y él pareció darse cuenta y empezó a hablar de otras cosas. Del buen tiempo, del próximo verano, de planes. María ya se estaba arrepintiendo de haber contestado a la primera frase. Quizá debería haber asentido y haberse marchado. No quería hablar porque no tenía planes. Y ahora parecía que la conversación había comenzado, y necesitaba continuarla o terminarla. ¿Y cómo terminarla si él seguía hablando? Salieron por la puerta y el hombre la invitó de repente a un café. Parece diseñado especialmente para gente como nosotros. A veces celebran servicios funerarios allí, y también es un lugar para sentarse. Es un lugar tranquilo y apacible, sin música divertida, bailes ni distracciones de ese tipo. ¿Te molesta? No me importa, se dijo María de repente. Tenía mucha sed. Se había olvidado de traer agua y ya llevaba 2 horas en el cementerio. Hacía calor.
Por supuesto no pensó en el café. Pensaba ir a la primera tienda que encontrara y comprar una botella de agua. No le interesaban ni los sitios más tranquilos, y era la que menos ganas tenía de hablar. Pero ahora que estaba de acuerdo, tenía que ir y obligarse a mantener la conversación. En el café se conocieron mejor. El viudo se llamaba Víctor. Era evidente que era un buen hombre, aunque con un destino difícil. Hablaron de la vida, de sus problemas. Al cabo de una hora se marcharon. Víctor se ofreció a intercambiar números de teléfono, a encontrarse la próxima vez no en el cementerio, sino en otro lugar. Lo siento, Víctor, no puedo. No tengo fuerzas, de verdad. Hago lo que tengo que hacer, hablo en servicio, me hago ver normal para no asustar a la gente. No quiero engañarte. Puedo decirte de entrada que no me inclino por ningún tipo de relación, de amistad. He roto todos mis lazos anteriores para no establecer otros nuevos. Se equivoca, Víctor sonrió con tristeza. Nuestros problemas, por supuesto, son graves, pero aún tenemos que vivir, ¿no te parece? Al menos para mantener el recuerdo de nuestros seres queridos. Por supuesto, mantenemos el recuerdo de ellos a nuestra manera. Tú te has quedado en el pasado, dijo Víctor, y entonces se separaron sin hacerse promesas ni intercambiar números de teléfono. A María no le disgustó lo más mínimo. Incluso respiró aliviada. Ahora no podía reaccionar ante el nuevo hombre como no podía hacerlo ante los anteriores. Sí, se había quedado en el pasado, porque aparte de eso, del propio pasado, no le quedaba nada más. No se enfadó ni siquiera después de volver a encontrarse con Víctor algún tiempo después, cerca del cementerio, cuando él hablaba con otra mujer que también frecuentaba el lugar. Y así, tras 5 años de soledad habitual, María se encontró sin trabajo. No la despidieron, le redujeron el puesto. Ya no había necesidad de enviarla a una empresa poco rentable. La reducción de plantilla afectó a mucha gente, y María fue de las primeras en irse. Como consecuencia, perdió unos ingresos pequeños pero constantes. No tenía ahorros importantes y tenía que vivir de algo. No tenía a nadie con quien hablar ni a quien pedir consejo. María estaba sola y, por supuesto, era culpa suya. Ella no culpaba a nadie. ¿Y quién podía aconsejarla en una situación así? No conocía a nadie que pudiera encontrarle un nuevo trabajo, arreglárselas con alguien o darle alguna ayuda sustancial aparte de simpatía, que era lo último que necesitaba. Pero podía hablar de sus problemas con su hijo, su interlocutor favorito y único, su consejero de los últimos años. Él no podía decirle nada, pero ella podía hablar y explicarle lo que pensaba sobre el asunto. Tal vez hablando en voz alta tomaría una decisión definitiva. Por la noche entró en la habitación de su hijo y ocupó su lugar habitual en la silla junto a su cama. Con un suspiro comenzó. Bueno, Diego, mi vida finalmente ha perdido su sentido. He dejado el trabajo, o mejor dicho, me han despedido. Me despidieron, tanto en el trabajo como en el mundo en general. Sí, hoy he recibido mi historial laboral y mi último sueldo, y no tengo que ir a ninguna parte, a menos que sea mañana por la mañana. Eso da miedo, hijo mío. No me necesitan en el trabajo, pero ¿y sin él? ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Cómo voy a vivir? ¿Y tengo que vivir? Si pudieras llevarme contigo, Diego, tal vez podríamos encontrar un lugar para mí allí. Decidió entonces poner orden en la habitación de su hijo, revisar sus cosas por primera y quizá última vez. Fue entonces cuando encontró esa misma tarjeta. Mamá, te quiero. Se hundió en la silla, apretó la máquina de escribir contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo también te quiero, hijo mío, la única persona que me ha querido, la única que nunca me abandonará, ni siquiera ahora. ¿Por qué callas, cariño? Dame alguna señal. Miró por la ventana, preguntándose si aparecería otro pájaro. Su hijo no le dio ninguna señal. Parecía que para hablar con él, tendría que ir a donde él estaba ahora. Aunque nadie sabe si es posible un encuentro allí, o si hay algo en absoluto. Desde luego, allí no hay más que tristeza, añoranza y penurias. Ahora lo sé con certeza, pensó María, y salió de la habitación, todavía con la máquina de escribir apretada contra el pecho. Fue a la cocina, encendió la tetera y calentó algo de comida. Comió mecánicamente y fregó los platos. El hecho de que no fuera plenamente consciente de lo que hacía la convenció de la futilidad de su existencia. No podía decirse que ya hubiera tomado una decisión fatal.
María no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión en ese momento. Se sentía muy cansada, muy agotada, así que se fue corriendo a la cama y se durmió al instante. En sus sueños soñó con una conversación con su hijo. Probablemente era la primera vez que tenía una conversación tan clara y significativa con su hijo. No podía ver a Diego. Su imagen era borrosa, pero su voz era reconocible, y hablaba con su madre como un hombre mayor y experimentado. Tal vez lo era. ¿No estás sola, mamá? ¿No sientes que siempre estoy contigo? Por supuesto que sí, puedo verlo. Solo desearía que pudieras entender lo difícil que es para mí que no puedas dejarme ir. Dejar ir no significa olvidar. No significa romper conmigo para siempre. Significa no permitir pensamientos negativos. Significa seguir adelante con tu vida. La mía se acabó, pero la tuya continúa. Tendría que continuar si la dejaras continuar. Y tú sigues con un día que ya pasó. Pero no puedo hacer otra cosa, Diego. Se acabó para mí. Se acabó entonces. Se acabó hoy. Te digo que ya no tengo nada por lo que vivir. Intentó convencer a su hijo. Si te vas ahora, ni tú ni yo encontraremos nunca la paz, mamá, y no volveremos a vernos. No te imaginas el daño que le harás a mi alma si haces lo que piensas hacer. Pero si empiezas a vivir y encuentras la felicidad, yo también seré feliz. No puedo explicarte qué es eso, pero créeme, ya sé mucho. Solo tienes que rezar por mí y permitirte ser feliz. Pero, ¿cómo voy a ser feliz sin ti, Diego? Siempre estoy contigo. Ya lo sabes. Vive por mí, sé feliz por mí y yo te ayudaré. Veo que lo estás pasando mal y te ayudaré. Serás feliz, mamá. El amor que quisiste darme en vida, tal vez incluso a mis hijos, ahora yace como un peso muerto, no querido por nadie. ¿Quieres enterrarlo conmigo y contigo misma? Pero al hacerlo, destruirías ese amor. Es mejor dárselo a alguien que necesite tu amor, y yo te ayudaré a encontrar a esa persona. ¿Qué persona? No necesito a nadie más que a ti, exclamó María, y se despertó. Tenía la cara bañada en lágrimas. El sueño era tan real que no tenía ninguna duda de que estaba hablando con su hijo, y recordaba toda la conversación. Y sin embargo, la mujer no podía ver cómo su hijo podría ayudarla ahora, o a quién podría amar, aunque no como Diego, sino simplemente amar. Ni siquiera podía imaginarlo. Volvió a caminar por el piso, buscando señales de la presencia de su hijo. Si estaban hablando así, tal vez realmente estaba aquí. O puede que realmente me esté volviendo loca. No sería de extrañar. 5 años viviendo así no dejarían a nadie como una persona normal. Comenzó una mañana gris, sombría y fría de finales de otoño. A través de la ventana María podía ver a la gente corriendo hacia el trabajo. Ella no necesitaba ir a ninguna parte. Esas personas apresuradas podrían haberla envidiado por permanecer en una casa cálida, y ella envidiaba a los que tenían un sitio a donde ir. Decidió no quedarse en casa, sino ir al cementerio para volver a hablar con su hijo. Cuando salió, se dio cuenta de que llovía a cántaros y de que se había dejado el paraguas en casa, como de costumbre. Pero no quería volver, y con la esperanza de que la lluvia cesara pronto, María se tapó la cabeza con la bufanda y apoyó la mano en el frío y húmedo metal de la valla. ¿Encontraría Diego algo que decirle hoy? No oyó nada, pero de repente creyó sentir la mano de su hijo sobre su brazo. No la sobresaltó, pero le arrancó una suave sonrisa. Te dejo ir, Diego. Quiero que seas feliz donde estás ahora. Haría cualquier cosa por ti. La lluvia se intensificó. El cielo se oscurecía cada vez más. Parecía que se hacía de noche. Aún no era mediodía, pero el corazón de María estaba ligero. Había cumplido la petición de su hijo y ya no se aferraría a él. Viviría su vida. Al menos aprendería a hacerlo, pues hacía tanto tiempo que no vivía en tiempo real. Miró la foto de su hijo en el monumento y le devolvió la sonrisa. Siempre estarás conmigo, ¿verdad? Me lo prometiste, dijo en voz baja. Y tú me ayudarás, ¿verdad, Diego? Viviré, cariño. Gracias por mostrarme el camino correcto. La mujer se dirigió hacia la salida. Mientras recorría el sendero junto a los monumentos, miró involuntariamente las fotografías, contempló las fechas de la vida. Por supuesto, había ancianos que habían fallecido a su debido tiempo, pero también había tantos jóvenes que aún no habían vivido. ¿Y cuántos padres se habían quedado solos y sufriendo como ella?
María. Qué terriblemente triste era todo aquello. Miraba los rostros hermosos y jóvenes, y su corazón se encogía de dolor por los difuntos y de compasión por los que quedaban en esta tierra. ¿Cómo llevan los padres este dolor? ¿Lo soportan como ella? ¿Dónde encuentran consuelo? En ese momento no había nadie en el cementerio. Era un día laborable y el mal tiempo no es un buen momento para visitar un cementerio. Al principio confundió la figura solitaria junto a una de las vallas con una bolsa de basura que alguien había dejado. Probablemente estaban limpiando las tumbas para el invierno y se habían dejado algo. Pero cuando se acercó, se sorprendió al ver que se trataba de una persona. Un niño estaba en cuclillas delante del monumento, apoyado en la valla. Estaba sentado sin moverse. Era extraño e incluso aterrador. ¿Qué haces aquí?, le gritó María acercándose a él. Nada, respondió el chico con voz un poco ronca. No puedes sentarte así. Te resfriarás. ¿Por qué has venido aquí? ¿Tienes a alguien enterrado aquí? El corazón se le estrujó aún más al ver al niño solitario. Mamá y papá. Murieron en un accidente de coche, dijo el niño. Ahí estaba la tristeza, porque el niño no tenía más de 7 años, quizá menos, y estaba sentado solo sobre la tumba de sus padres. ¿Debía ella, una mujer adulta e independiente, lamentar su suerte? Mi hijo está enterrado aquí. Se ahogó cuando tenía 16 años, dijo la mujer por alguna razón. 16 es mucho. Solo tengo 7, dijo el niño. Tampoco es poco saber que no hay que sentarse en el suelo frío. Podrías coger frío. Levántate, no te sientes. ¿Qué más da? Ya nadie me necesita. ¿Cómo puedes decir eso? Querida, tienes parientes, ¿no? ¿Te escapaste de casa? No tengo parientes y me escapé del orfanato porque es malo. No quiero ir allí. Los chicos grandes intimidan a los pequeños. Les hacen fumar y robar, y yo no quiero hacer eso. No quiero ir al orfanato. Prefiero morir y que me entierren aquí mismo. Estás loca, dijo María horrorizada, sin darse cuenta de que no hacía mucho ella misma había tenido pensamientos parecidos. Pero de alguna manera podía explicar sus propios pensamientos, pero a una niña de 7 años. Venga, levántate, vámonos de aquí. El niño se levantó obedientemente, y María vio que tenía la cara mojada no solo por la lluvia, sino también por las lágrimas. Le rodeó los hombros con el brazo. Eres un buen niño si no escuchas a los que te enseñan cosas malas. Esas acciones no te llevarán a nada bueno. No llores, debes alegrarte por tus padres. Ellos verán que te va bien y también se alegrarán. ¿En el cielo?, preguntó el niño, mirándola con ojos confiados. Sí, allí arriba. ¿Y ellos te ayudarán? Ya verás. Mientras tanto, vamos a presentarnos. Me llamo María. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Gabriel. Bueno, ya nos conocemos. Vamos a un café. Hay una buena cerca. Allí nos calentaremos un poco, tomaremos un café caliente, y luego ya veremos. Dame la mano. El chico puso con confianza su mano fría en la de ella, que estaba igual de fría y húmeda, y las dos palmas heladas y húmedas empezaron a calentarse mutuamente. Entraron en una cafetería vacía. María pidió té y pasteles. Gabriel empezó a calentarse las manos en la taza. ¿Qué quieres decir con nos vemos?, preguntó. Si hay que volver al orfanato otra vez, no quiero. Prefiero volver allí, al cementerio. Un momento, chico. ¿Qué cementerio? ¿Para qué quieres ir al cementerio? Quieres hacer felices a tus padres, ¿no? Sí, quiero. Pero si ellos pueden ayudar. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? No todo a la vez, pequeño Gabriel. ¿Por qué no te comes los pastelitos? ¿Tienes hambre?, se pregunta María. No, no tengo hambre. Me escapé justo después de desayunar. Allí nos alimentan bien. Comí de todo por si acaso, porque no sabía cuándo podría volver a comer. Y ahora no me apetece mucho un brownie, pero me lo comeré. Ya lo ves. Significa que hay algo bueno en tu refugio, que estás bien alimentado, y tienes que volver allí. No hay otro sitio donde ir. Te llevaré allí. Sabes, me encantaría llevarte a casa conmigo. Ahora vivo solo, pero no puedo hacerlo porque no eres mi chico. Me acusarían de secuestro. Venga ya. Gabriel no la creyó. ¿Quién se va a preocupar por mí? Ni siquiera se darán cuenta de que me he ido. Te equivocas. Probablemente ya lo hayan denunciado a la policía.
Podrían verte aquí conmigo y yo estaría en problemas. No, déjame llevarte de vuelta al orfanato. Le diré al cuidador que no deje que nadie te haga daño y te visitaré tan a menudo como pueda. Y luego organizaré todo. Tal vez pueda convencerlos. Quizá pueda acogerte. Si te gusta estar aquí, tal vez me dejen adoptarte. ¿Lo harían? El chico no podía creerlo. Dicen que no adoptan niños mayores como yo. Prefieren a los pequeños. Puede que otros no adopten niños mayores, pero alguien como tú es exactamente lo que necesito. De hecho, ojalá no te hubieran adoptado. Al menos nadie te adoptará excepto yo. Quiero decir, ya somos amigos, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí. Me caes bien, sonrió el chico. Y tú también me gustas. ¿No tienes parientes? No, están todos muertos. La abuela, el abuelo, también están enterrados allí. Dicen que hay un tío, pero nunca lo he visto y vive en algún lugar desconocido. Probablemente ni siquiera sabe de mí. Es hermano de mi padre, pero ni siquiera recuerdo si alguna vez nos visitó. Creo que vivía en otra ciudad. Bueno, eso es todo. Así que nadie me impide adoptarte. Tengo piso y seguro que pronto tendré trabajo. Yo todavía no tengo, y entonces estaremos juntos. Tengo una habitación libre para ti. Mi hijo Diego vivía allí. Su corazón se aceleró de nuevo. ¿Tendría que darle la habitación de Diego a otra persona? Pues sí. Esto parece la ayuda de Diego y está empezando. Ahora este pequeño me necesita. Y no tengo que preocuparme de que se interrumpa el orden de Diego. Todo está bien y bueno. Gabriel entró en calor, probó un bocado de caramelo, se animó un poco y, confiado, le indicó a María el camino de vuelta al orfanato. Tía María, ¿no me engañas? ¿De verdad vas a visitarme? Preguntó ansioso. Por supuesto que no. No te voy a engañar y sin duda te visitaré. ¿Qué les dirás ahora a mis cuidadores? No digamos que me he chivado, que he dicho que los chicos enseñan cosas malas. Ellos enseñan cosas malas, pero ser un bocazas es malo. Podrías decir que eché de menos a mamá y papá y me fui al cementerio. Vale, digamos eso. Todavía tengo que hablar con los cuidadores. Tengo que conseguir que me dejen visitarte. Espero que realmente estemos juntos pronto. Quizá para Nochevieja. Vaya, Nochevieja no es pronto, dijo Gabriel. Claro que no era pronto para un niño. Solo faltaban 3 meses. El tiempo pasará volando, le aseguró María. Condujeron hasta el orfanato y entraron. Allí estaba nuestro pequeño viajero. Una mujer, que parecía ser la cuidadora de turno, exclamó a María. ¿Dónde lo has encontrado? Gracias por traerlo. Lleva poco tiempo aquí. Aún no se ha acostumbrado a todo. Es difícil acostumbrarse a algo así. María estaba de su lado. Pero por favor, no lo regañes demasiado. Es un buen chico. Estaba en el cementerio, en la tumba de sus padres. ¡Qué tragedia! Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No entendemos nada? Nadie iba a regañarle demasiado. ¿Es usted el cuidador? Quería hablarte de Gabriel. Espere aquí en el pasillo. Lo llevaré con su grupo. Que se cambie de ropa. Está todo mojado. Se mojó los pies. Ya ves, ¿quién va a cuidar de tu resfriado? Yo no estoy enfermo. Soy fuerte, respondió Gabriel de forma independiente. María esperó a la enfermera y le explicó su petición. Comprenda, este chico me ha emocionado mucho. Ahora estoy sola. Mi propio hijo murió hace 5 años. Mi marido me abandonó. Nunca me lo había planteado. Pero ahora que he visto a Gabriel, he decidido que tengo que adoptar. De lo contrario, la vida no tendría sentido. Solo tengo 43 años, lo que significa que me queda mucho tiempo de vida. No puedo imaginar que vaya a ser así. Sí, tienes razón, por supuesto. En cuanto a la adopción, será mejor que hables con el director del orfanato. Y también sobre las visitas. Pero no cambies de opinión, porque hay gente que, tras ver a un niño huérfano, empieza a sentimentalizarse, le promete el mundo entero, pero luego vuelve a casa, lo piensa todo y decide por qué necesita al hijo de otro. Y el niño espera, creyendo enseguida. Algunos pobres niños esperan durante años y son olvidados durante mucho tiempo. Oh, no, créeme, eso no me pasará a mí. Llevo 5 años pensando por qué vivo. Resulta que la respuesta podría estar aquí mismo. Tal vez Gabriel necesita mi amor y cuidado por esa misma razón. Quizá merezca la pena vivir por él. Con la ayuda del director del orfanato, María consiguió permiso para visitar a Gabriel,
pero podía haber problemas con la adopción. La condición principal era tener un trabajo estable y oficial, que María no tenía desde hacía 2 días. Seguro que consigo trabajo. Tengo todo lo que necesito. Un piso, todos los documentos necesarios. No tengo deudas. Eso está muy bien. Entonces busca trabajo y ya veremos cómo va. Inspeccionarán tu piso, juzgarán si es adecuado para un niño. A partir de ahí, no creo que haya ningún obstáculo en particular. No tiene parientes. Hay un tío, hermano de su padre, pero está en paradero desconocido. No ha reclamado a Gabriel y dudo que alguna vez lo haga. De camino a casa, María se sintió animada. Quizá pronto empezaría una nueva vida para ella, llena de significado y amor. Ya estaba pensando qué comprarle a Gabriel para su primera visita, cómo amueblar la habitación de Diego. Y en el trabajo. Sí, sin duda necesitaba un trabajo. Y cuanto antes mejor. Pero, ¿dónde encontrarlo y de qué tipo? María no tenía ningún requisito especial. Estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo, siempre que el sueldo no interfiriera con la adopción. La mujer repasó mentalmente a sus conocidos, averiguando a quién podía pedir ayuda. No había muchos. Para ser sincera, no había ninguno. Cuando había dejado su anterior trabajo, algunos de sus compañeros habían llorado porque no sabían dónde buscar un nuevo empleo. Supongo que tendré que buscar en los anuncios de empleo, decidió María. Algunas personas parecen tener suerte, y estoy segura de que yo también tendré suerte. ¿Podría ser que el destino estuviera del lado de María y pronto encontrara un trabajo? Su antiguo jefe, con el que había trabajado durante muchos años, la llamó de improviso al día siguiente de conocer a Gabriel y le preguntó si ya había encontrado trabajo. No, en absoluto. ¿Cuándo habría podido hacerlo? Acabo de dejarlo. Bueno, ¿qué planes tienes? Seguramente querrás tomarte unas vacaciones para relajarte, ¿no? No, en absoluto. No tengo tiempo para vacaciones. Y no estoy tan cansado. Realmente necesito un trabajo. Eso está muy bien. Quiero ofrecerte algo. Yo también dejé nuestro antiguo trabajo y me uní a otra empresa. Un amigo mío la puso en marcha. Seré el jefe del departamento y quiero contratar a gente que conozca bien. Tú eres uno de ellos. Espero que no te importe. El sueldo será bueno, mucho mejor que el que has estado recibiendo, y las perspectivas son muy prometedoras. Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba. No sabía dónde acudir. Después de todo, soy viejo y tengo algunas desventajas. ¿Qué edad? Tu edad es la adecuada. Trabajaremos en los defectos, no te preocupes. Estoy bromeando, por supuesto. Conozco todos tus defectos y sobre todo, tus puntos fuertes. Espero que funcione. Yo también lo espero de verdad. Por cierto, estoy seguro de que me darás una referencia si la necesito. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto. En general, las cosas estaban mejorando. Pronto María tuvo un buen trabajo y unos ingresos estables. Por extraño que parezca, también parecía tener más energía. Hizo una limpieza a fondo de la habitación de Diego, que pronto se convertiría en la de Gabriel. Visitaba a su hijo con regularidad y al cabo de un par de semanas le permitieron llevárselo los fines de semana. «¿Esta va a ser mi habitación?», exclamó emocionado el niño. «Es increíble. Yo también tenía una habitación, pero estaba conectada a otra más grande, no separada. Una habitación separada es mucho mejor, ¿verdad? E incluso tiene balcón. Vaya. Sí, pero aún no puedes salir al balcón. He tapado las puertas con cinta para evitar las corrientes de aire. Más adelante, compraremos otros marcos y puertas. Quizá incluso acristalemos el balcón. Entonces podrás salir en invierno, pero eso será el año que viene. Genial. ¿Sabes, tía María, si me adoptas, será como con mamá? Bueno, sí, claro. ¿No te gusta? Me gusta. Pero ¿sabes lo que no me gusta? No sé cómo voy a llamarte mamá. Solía tener una mamá diferente. ¿Puedo poner su foto en la pared y la de papá también? Claro que puedes. Puedes llamarme tía María. No espero que me llames mamá. Es bueno que recuerdes a tu propia madre. Y de ti. ¿No te enfadarás? Bueno, ¿cómo podría estar molesta, cariño? Mi hijo se llamaba Diego y tú Gabriel. No voy a llamarte Diego, ¿verdad? Pues sí. Yo quería mucho a mi mamá y a mi papá y ellos también me querían. Me llevó mucho tiempo creer que se irían. ¿Querías mucho a tu Diego?
preguntó el chico con cautela. Mucho. Pero sabes, Gabriel, en algún momento me di cuenta de que él no se ha ido a ninguna parte. Siempre está conmigo. Te diste cuenta antes. Tal vez porque los niños son más perceptivos. Intentaron no hablar de estos temas tan delicados. Hablaban más del futuro, de cómo vivirían cuando estuvieran juntos. A causa de la muerte de sus padres, Gabriel no fue a primer curso en septiembre. Pasaría a primero al año siguiente, pero María sabía que el niño ya sabía leer y escribir, algo que le había enseñado su madre. Estaba contenta. El niño no tendría problemas para aprender. Quizá no tendrían ningún problema, al menos al principio. Conocía las dificultades que conlleva la adolescencia, y tendría que criar al niño sola, sin padre. Ni la mujer ni el niño dudaban de que estarían juntos. Por primera vez en muchos años, María se sintió feliz y necesitada. Antes de irse a dormir, dejó de darle vueltas a un pasado que se había ido para siempre. A veces se sumergía en pensamientos sobre el futuro, que no solo prometía felicidad. Resultó que las dificultades que se avecinaban también podían traer alegría, porque formaban parte de la vida. María se sintió vigorizada y se regocijó al pensar que probablemente era más fácil para su hijo estar donde estaba ahora. ¿Eres feliz, hijo mío?, le preguntó a Diego antes de irse a la cama, y sintió que él le devolvía la sonrisa. El papeleo para la adopción de Gabriel estaba casi terminado. Había recibido todos los permisos necesarios y esperaba el día en que Gabriel estuviera por fin en casa con ella. Todo estaba listo, y cada vez que María conducía hasta el orfanato para reunirse de nuevo con su futuro hijo, pensaba que pronto ya no tendría que visitar el lugar. Pero en una de sus visitas, la directora salió a recibirla y la invitó a su despacho para charlar. Quizá debería haberse alegrado. Tal vez la directora quería hablar de la inminente adopción, repasar algunos detalles. Pero la expresión de la mujer distaba mucho de ser alegre, incluso parecía culpable. En su despacho hizo un gesto a María para que se sentara en su mesa y levantó la mano para impedirle hablar. Espera, María. Tengo noticias para ti, y probablemente no muy agradables. ¿Qué te ocurre? ¿Le ha pasado algo a Gabriel?, exclamó María preocupada. No, en absoluto. Está bien, no te preocupes. Pero ha aparecido su tío biológico. Quiere hacerse cargo del niño. Pero esta noticia la sorprendió. María no esperaba algo así. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de la magnitud de la tragedia. ¿Qué significa llevarse al niño? ¿Se lo permitirían? Reuní todos los documentos. Cumplí todas las condiciones. Sí, es cierto, pero por desgracia, aún no ha finalizado la adopción, y la ventaja la sigue teniendo el pariente biológico. Él también ha reunido todos los documentos necesarios y tiene derecho legal sobre el niño. ¿Qué derecho tiene, por el amor de Dios? Ni siquiera conoce al niño y llevamos meses juntos. Ya estamos haciendo planes para una vida juntos. Ya considera mi casa suya, no solo a mí. Y de repente hay un tío que antes no quería saber nada de él. Eso no es exactamente cierto. Tuvo sus propias circunstancias que le impidieron venir antes. Así que no pudo venir durante casi un año. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice el propio Gabriel al respecto? No creo que me rechazaría con un completo extraño, incluso un pariente de sangre. El hecho es que Gabriel aún no tiene 10 años, y su opinión no será considerada seriamente. La persona que quiere llevárselo es su pariente cercano, su tío biológico, y usted, por desgracia, es un extraño. No, me niego a entender nada de este asunto. Significa que un niño puede ser entregado a cualquiera sin su consentimiento, basándose en algún documento sobre parentesco. Pero rechazarán a una persona con la que tienen una conexión espiritual, casi de unidad. Esto, debes estar de acuerdo, es inhumano. No puedo creerlo. Se dio cuenta de que sus súplicas significaban poco y de que el director del orfanato poco podía hacer para cambiar la situación, lo que confirmó inmediatamente. Hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo, pero tengo que actuar según la letra de la ley y no según mis sentimientos personales. Pero no pierda la esperanza. Todavía no hay nada ultimado. Es muy posible que se tome una decisión a tu favor. También es posible que no. Pero ¿puedo al menos ver a Gabriel hoy? Lo siento, pero no. No es mi decisión, y se toma en el mejor interés del niño. María se dio cuenta de que rogar, probar, persuadir en esta situación
Era completamente inútil. Pidió a la directora que le informara de la decisión final de las autoridades tutelares. Se despidió y se marchó. Fuera estaba nevando. Caía en copos suaves y esponjosos. A los niños les encanta la nieve así. Diego y ella solían pasear con este tiempo, y era maravilloso. Y entonces soñaba con esos paseos con Gabriel. Hoy podrían dar un paseo, atrapar los copos de nieve con la lengua y admirar los árboles cubiertos de nieve. Podía advertir a su hijo que no jugara en la nieve demasiado tiempo, pero ahora camina sola. La nieve cubre sus hombros caídos, se adhiere a sus pestañas, se derrite, mezclándose con las lágrimas que ahora no parece necesitar contener. El rímel se le corre por las mejillas. Que así sea. ¿Quién la ve ahora? ¿A quién le importa? María se sienta en un banco cubierto de nieve. No tenía fuerzas para seguir adelante. Otra vez el vacío, otra vez sin esperanza. ¿Por qué pierdo a todo el mundo?, se preguntó mentalmente, alzando los ojos al cielo. ¿Por qué me lo quitan todo? Es mejor no dar nada. Después de todo, tendría que perder hasta lo último. Bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Se sentó en silencio, cubierta por la nieve. Señorita, ¿se encuentra mal? ¿Puedo hacer algo por usted? Una agradable voz masculina sonó por encima de ella. Aquí llega el compasivo. Se apiadaría de ella, la consolaría. Y entonces, quién sabe, algo podría funcionar. No soy una señorita. No tenemos nada que ganar. Y tú no me ayudarás. Nadie más me ayudará. Quiso levantarse, pero no tenía fuerzas. El desconocido, un hombre de mediana edad, le tendió un fajo de servilletas de papel. Fue un gesto de simpatía, y María aceptó los pañuelos agradecida. Empezó a limpiarse, y el hombre seguía a su lado. Te pido disculpas. No quiero entrometerme, pero te estás matando demasiado. ¿Merece la pena? A menudo la gente pasa por algo, y al cabo de un tiempo mira hacia atrás y se da cuenta de que las molestias no merecían la pena. Todo tiene solución. Todo se puede arreglar. Pero no todo. Lo siento, pero mis problemas son tales que no puedes llamarlos solucionables o arreglables. A menos que quieras oír algo completamente desesperanzador, mejor date la vuelta y sigue tu camino. Muchas gracias por los pañuelos. Considera que ya te has ganado unos cuantos puntos de karma. Finalmente se levantó del banco y caminó calle abajo, pensando que el hombre se detendría, pero no lo hizo. Caminó detrás de ella. La nieve seguía cayendo. Había silencio, y nada les impedía hablar. No, lo siento. Definitivamente no puedo dar media vuelta y marcharme ahora, dijo el hombre con firmeza. Tengo que escuchar y averiguar qué ha pasado. Créeme, a veces hablar de tus problemas es la mitad de la solución. Créeme, no es solo curiosidad. De acuerdo, digamos que usted es un cura, un mago o un terapeuta de lujo que cree que cualquier problema se puede hablar y olvidar. Repito, si en algún momento de mi historia das media vuelta y te marchas a toda prisa, no te consideraré un cobarde ni un fugitivo. No tienes por qué escuchar ese tipo de confesiones. Así que empezaré. Hace 5 años murió mi hijo, mi único hijo, mi favorito, el hombre más maravilloso. Me quedé sola. ¿Cómo sugieres que lo arregle? Así es, no puedo. Sigo viva. Durante 5 años, de alguna manera respiré, me levanté por la mañana, fui a trabajar. Mi marido me dejó justo después del funeral. Consideró que nuestra unión estaba agotada. No sé cómo vive ahora. No me interesa. Durante 5 años viví mi propia vida. Me cambié a otro trabajo en el que no tenía que comunicarme con la gente, en el que no tenía que molestarles con mi aspecto, ni influirles con mi infelicidad. Pero este trabajo se acabó. Me despidieron. Como ya he dicho, me olvidé de mi marido. Hace poco he conseguido encontrar otro trabajo. Y ahora resulta que tampoco lo necesito, porque hace algún tiempo parecía que podía vivir y ser necesitada. Conocí a un chico, un pequeño huérfano cuyos padres murieron. De alguna manera nos hicimos amigos al instante. Incluso nos enamoramos. Estuve a punto de decidir adoptarlo. Todos los documentos estaban reunidos. El piso estaba en orden, listo para conocer al nuevo joven propietario. Todo parecía perfecto. Podía empezar de nuevo y ser feliz. Bueno, sí, supongo que sí. Pero a juzgar por su humor, algo se interponía en el camino. Mira, allí hay una bonita cafetería.
Entremos y continuemos nuestra conversación allí. Mantengámonos calientes. Aunque para ser honesto, no hace tanto frío. Hoy hace un tiempo estupendo. Sí, algo se interpuso, continuó María mientras se sentaban en una mesa del café y pedían. Con mi Gabriel. Sí, ya lo consideraba mío. De repente había algún pariente consanguíneo. No había estado cerca desde que murieron los padres del chico. Quizá incluso antes. No lo sé. El propio Gabriel no lo recuerda. Y ahora ha aparecido de repente y quiere al niño para él. Y todas las ventajas están de su lado porque es un pariente de sangre. Gabriel ni siquiera tiene 10 años, así que su opinión no cuenta. Es demasiado joven. Y yo, considérame bastante ausente de la historia. Solo una mujer distante. Quise adoptar un niño, pero no funcionó. Y ahora ni siquiera podré ver al niño que tanto quería. La voz de María volvió a temblar. Sentía que estaba a punto de echarse a llorar otra vez. Las lágrimas no ayudaban en nada. Nada ayudaría a sus problemas. ¿Por qué no quieres que nos veamos? Quizá el tío no te lo prohíba. Vive en otra ciudad y no sabemos si necesitará vernos. Tal vez él mismo quiera adoptar un niño, es decir, convertirse en su padre, y tenga una esposa o prometida dispuesta a ser madre. Así que de nuevo, soy un elemento innecesario. Para eso tienes que hablar con tu tío. Diferente ciudad, no diferente país. Aún podemos vernos y está a menos de un día de viaje. ¿Cómo lo sabes? María se sorprendió. Yo soy ese tío. Me llamo Alejandro. Siento no haberme presentado enseguida. Pero ni siquiera yo me di cuenta inmediatamente de quién eras y de qué estabas hablando. No dejaré que Gabriel y tú os separéis para siempre. Te lo prometo. Te lo prometo. Gracias. Pero, ¿por qué no te llevaste al chico enseguida? ¿Por qué decidiste aparecer ahora? ¿No sabías que sus padres estaban muertos? ¿Que lo habían puesto en un orfanato? Claro que lo sabía. Sentí que tenía que hacerlo desde el principio. Pero yo también tenía circunstancias, ¿sabes? Por desgracia, no todo depende de nosotros y de nuestros deseos. Tú mismo lo sabes, por supuesto. Mis circunstancias no eran tan trágicas como las tuyas, pero aún así no pude adoptar un niño. Me estaba divorciando de mi mujer. Fue un divorcio difícil. Habíamos estado juntos 15 años, sin hijos. Nada de nada. Ni siquiera sé por qué vivíamos juntos. Entonces nos dimos cuenta de que no podíamos soportarnos y no podíamos amarnos. Decidimos divorciarnos. El divorcio, repito, no fue fácil. Además tuvimos que dividir el piso. Durante 6 meses viví en medio de la nada. Finalmente, todo se arregló. Encontramos un piso adecuado para el bebé. Gabriel es mi único pariente. Su padre era mi hermano pequeño. Aparte de Gabriel, no tengo a nadie. Y no tengo a nadie más que a él. Y no tiene sentido vivir ahora. ¿Por qué dices eso? Vamos a pensar en algo. Y no digas que no tienes nada por lo que vivir. Vive por ti, por la memoria de tu hijo, por Gabriel. Lo he visto muchas veces. El chico solo habla de ti. Puedo ver lo apegado que está a ti. Usted es muy importante para él. María. Quizá nos conocimos por alguna razón. María levantó los ojos hacia el hombre y por primera vez lo miró de verdad. Más o menos de su edad, bastante guapo, un hombre solitario. ¿Qué quería decir con quizá no nos conocimos por nada? Desde su punto de vista, habría sido mejor no habernos conocido. Mejor que el tal tío Alejandro no hubiera aparecido nunca. ¿Qué se les ocurriría? ¿Cómo podrían separar a un chico? ¿Cómo llegarían al pueblo del otro? Oh, bueno, menos de un día de viaje, y el billete probablemente no sería tan caro. Pensamientos tan tristes se arremolinaban en la mente de María, pero al mismo tiempo algo completamente diferente crecía en su alma. Ni ella misma podía entenderlo. Alejandro tampoco pudo evitar notar la chispa que se encendía en sus ojos de vez en cuando. Parecía estar intentando recordar algo, unos sentimientos que hacía tiempo que no la visitaban. Entiendo, María, lo que estás pensando. Tú no quieres romper con Gabriel y te das cuenta de que vernos ahora sería bastante extraño. Tú tienes trabajo, él tiene estudios, yo también tengo trabajo, por cierto. Ni siquiera podremos visitarnos una vez a la semana. Y para gente que se quiere, verse una vez al mes es demasiado poco. Tal vez debería mudarme a tu ciudad. No hay mucho que me retenga aquí. Soy de allí. Me mudé aquí por mi trabajo. Sí,
El trabajo es muy importante, pero podría encontrar un sitio aquí igual de bueno. Era evidente que Alejandro estaba reflexionando, intentando encontrar una solución aceptable. Entonces déjame ofrecerte mi versión, dijo María. Solo escucha, por favor, no interrumpas. Descarta la idea de llevarte al niño. No creo que al propio Gabriel le importe, y nada cambiará para ti. Tú seguirás siendo su tío, un pariente de sangre, y yo me convertiré en su madre adoptiva. Pero entonces podemos empezar a pensar en el régimen de vida, las visitas, la comunicación. Trasladarte a nuestra ciudad o yo a la tuya también es posible, aunque más complicado. Pero por el bien del niño estoy dispuesta a todo. Y con el tiempo, creo, la situación se normalizará. ¿Cómo voy a dejar que se vaya de repente? Alejandro no lo entendía. No lo abandonarás. El niño vivirá conmigo. Sigue siendo un niño pequeño. Ahora necesita más a su madre que a su padre. ¿No es cierto? Después de todo, tengo experiencia con niños de su edad, y puedes visitarlo cuando quieras. No me interpondré en tu camino. Y cuando Gabriel sea un poco mayor, tal vez quiera vivir con usted. Y de nuevo, no me opondré. ¿Crees que es una opción? Preguntó el hombre perplejo. Ni siquiera estoy dispuesto a moverme por eso. Pero piense por un momento cuánto tiempo y esfuerzo llevaría. ¿Y el niño seguiría viviendo en el orfanato? Y si no hay mudanza, acabaría dejándome como una completa desconocida para Gabriel. Tal vez tengas razón, pero me resulta difícil renunciar a mi sobrino de repente. Creo que deberíamos hacerlo. Hablemos juntos con Gabriel. Expliquémosle la situación. Creo que mi versión sería más adecuada para él. Sí, tienes razón. Probablemente deberíamos hablar con el propio Gabriel. A la mañana siguiente fueron al orfanato. Esta vez dejaron entrar a los dos candidatos a la adopción del niño. Llamaron a Gabriel. Cuando vio a su tío y a su tía María, corrió hacia ellos, extendiendo los brazos para abrazarlos, y los abrazó a los dos. Quería que vinieran los dos juntos. Luego se quedó callado, perplejo. Tía María, ¿sabes que el tío Alejandro también quiere llevarme con él? Lo sé, Gabriel, pero hablemos de eso un poco más tarde. Vamos a dar un paseo todos juntos. Está nevando mucho, contestó María. Dieron un bonito paseo y decidieron hablar seriamente en el café. Durante el paseo, Gabriel se distrajo de sus serios pensamientos y volvió a quedarse perplejo. Con sus grandes ojos miraba interrogante de un adulto a otro, pero no tenía prisa por hacer preguntas. Cuando el niño hubo comido, María inició una conversación difícil. Gabriel, tu tío y yo estamos pensando con quién estarás ahora. Tú me conoces mejor y ya tengo casa, pero Alejandro es tu verdadero tío, tu pariente más cercano. Entonces, tía María, ¿vas a renunciar a mí? A Gabriel se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca te abandonaré. Entiéndelo, no puedes vivir en dos sitios a la vez, ¿verdad? Por eso nos hemos reunido para preguntártelo. ¿Con quién te gustaría vivir? Ambos te queremos mucho. Los dos te necesitamos, pero la decisión final es tuya, dijo finalmente María. Y ambos adultos se sintieron avergonzados por haber puesto al niño en aquella situación. Gabriel se quedó perplejo, mirando al hombre y a la mujer. No sabía qué responder. No sé a quién elegir. No quiero elegir, dijo, y se le llenaron los ojos de lágrimas. No pasa nada, cálmate, le dijo Alejandro. Si de todas formas pienso mudarme a esta ciudad, ¿por qué no cambiamos nuestros dos pisos por uno más grande? Así todo irá genial. ¡Viva! ¡Qué buena idea se te ha ocurrido! Gabriel se animó de inmediato. Y estaremos todos juntos como una familia. Tía María, ¿te importa? Por supuesto, aceptó María un poco avergonzada. Es que no es algo que se pueda hacer rápidamente. No te preocupes. María no era tan optimista, pero como no quería disgustar al niño, sonrió y estuvo de acuerdo con todo lo que dijo el hombre. Mientras Gabriel regresaba al refugio, los adultos intercambiaron miradas. ¿Lo he hecho mal? Preguntó Alejandro, avergonzado. No lo sé. Claro que deberías haber calmado a Gabriel, pero ¿cómo vas a afrontarlo ahora? No lo sé. Debería hacerlo. La idea no es descabellada. De todos modos, puede que pase mucho tiempo antes de que se haga realidad, y luego ya veremos cómo van las cosas. Sí, probablemente tengas razón. Es solo que tu plan fue tan inesperado que me confundió un poco.
Tengo que centrarme en la adopción y en todo lo demás. Dejar que las cosas sigan su curso. No todo depende de lo que queramos. Sus planes tardaron bastante en materializarse. El más rápido fue la adopción de Gabriel. María estaba bien preparada y pronto se convirtió en la madre oficial del niño con el que había entablado una amistad tan inusual. El resto de los problemas llevó mucho más tiempo, pero 2 años después María, Alejandro y Gabriel ya vivían en un espacioso piso de 4 habitaciones, como una familia normal y de pleno derecho. Una familia unida y feliz. María y Alejandro se casaron, convirtiéndose oficialmente en los padres de Gabriel, un papel al que se fueron acostumbrando poco a poco. Cada uno de ellos experimentó pérdidas importantes que les enseñaron el valor de la familia, del parentesco, de las buenas relaciones y de los demás. Por supuesto, María se preparaba para celebrar su aniversario. Era su 45 cumpleaños. El regalo principal y más querido fue una tarjeta de Gabriel que decía, «Mamá, te quiero». Era la primera vez que la llamaba mamá. María puso la tarjeta en la estantería junto a la que encontró entre las cosas de Diego. «Vamos bien», dijo en voz baja a su hijo mayor. «¿Estás contento, cariño? Si a ti también te ha gustado, pon un like y suscríbete al canal.